Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El miércoles 6 de mayo del año 2020 se va a tomar como evangelio de la misa del día el evangelio según San Juan. En su capítulo 12, del versículo 44 al 50. ¿Qué nos dice este texto? ¿Qué nos dice San Juan? Lo siguiente: pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Palabra del Señor. Bueno, entonces mire cómo empieza nuestro Señor Jesucristo a decir esta palabra. Pero Jesús dijo claramente. Hay que tener en cuenta unas palabras, la precisión de las palabras, porque nos podemos confundir y nos podemos hacer los ingenuos o los tontos y pensar que esto no tiene ninguna seriedad o que no fue así que se dijo o que como fueron escritos los evangelios muchos años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues es un lenguaje ya manipulado, ya preparado, ya concertado, porque al fin y al cabo los discípulos, las personas que escribieron estos textos de los evangelios, pues más o menos ya elaboraron todo un tinglado de toda una pedagogía y una metodología de enseñanza para hacer discípulos de Cristo Jesús. Pues no, Señor. Simplemente estos discípulos, estos apóstoles, estuvieron ahí con Cristo Jesús. Recibieron de primera mano su mensaje. Y aquí Juan, que era el discípulo amado, entonces estaba muy atento a lo que decía su maestro. Y al pasar los años, cuando Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, envió su Santo Espíritu, y ese Espíritu Santo estaba dentro de Juan, pues Juan se acordaba de las palabras claras y claves de su maestro, de Cristo Jesús. Y por eso el evangelista San Juan dice: pero Jesús dijo claramente. Ese claramente es sin ningún tipo de ambigüedad, de análisis, de discernimiento, de mirar a ver, es que así es, espérese un segundo, hagamos el balance. No, dijo claramente. ¿Qué fue lo que dijo claramente? El que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Por lo tanto, todos aquellos que ponen en tela de juicio alguna palabra del Señor, alguna enseñanza del Señor, alguna expresión clara del Señor, si lo pone en duda, está poniendo en duda a Dios, al Padre. El que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Eso lo dijo Jesús claramente. O sea que no debe haber ninguna duda. Sigue diciendo: y el que me ve a mí, y eso también lo dijo claramente, y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Todos nosotros nos hemos preguntado: ¿dónde está el Señor Jesucristo? Quisiera ver al Señor Jesucristo. ¿El Señor Dios existe? ¿El Padre existe? ¿Dios existe? Pues simplemente mire a Cristo Jesús y está viendo quién es el Padre. ¿Usted qué ve en Cristo Jesús? O para usted, ¿qué es Cristo Jesús? O lo que usted conoce de Cristo Jesús, ¿qué es? Pues todas aquellas cosas que resuelve haciendo esas preguntas es el Padre. Cristo Jesús muestra al Padre. Y el que me ve a mí, dice Cristo Jesús, y que lo dice claramente, y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. ¿Y quién lo ha enviado? El Padre. Jesucristo muestra al Padre. Y cuando recen, digan: Padre nuestro. Yo soy el único camino para llegar al Padre. Tanto tiempo que he estado contigo, Felipe, y aún no me conoces.
El Padre y yo somos la misma cosa. Entonces, ese Padre que hoy nos habla tanto el mundo de acuerdo a la fraternidad universal, porque si hay una fraternidad universal es porque tiene que haber un Padre para todos. Muestren eso, Padre. A mí me gustaría que me mostraran dentro de esa fraternidad universal que nos hablan, que no la católica, porque ya sabemos cuál es la fraternidad universal católica. Pues todos los que creemos en Cristo Jesús y nos hacemos bautizar, somos hermanos, porque tenemos un mismo papá. El Padre Dios, el creador de todo. El creador de todo. Pero esa fraternidad universal, donde los musulmanes son hermanos nuestros, donde los budistas son hermanos nuestros, sobre los que creen en la Pachamama son hermanos nuestros, sobre los que lo creen en el demonio son hermanos nuestros, porque de todas maneras hay que creer, hay que ser inclusivo, ¿no? No hay que sacar a nadie. Entonces, con los que creen en el taoísmo, los que creen en el shintoísmo, todos esos son hermanos nuestros. Entonces, me gustaría que me mostrara al papá. Muéstrenme a ese papá. No lo pueden mostrar. Y si no lo pueden mostrar, entonces, ¿qué religión es esa? Pues la religión que nos quieren vender ahora, donde todos cabemos, donde todos nos integremos, donde todos nos toleremos. Y hay que alguien diga al contrario de eso, porque es un rechazado social. Va a ser un estigmatizado social. ¿Cómo es posible, Padrecito, que usted no acepte la pluralidad? Que usted no sea tolerante, que usted sea tan así. No, yo soy tolerante, pero ¿qué es lo que tengo que tolerar? No, yo sí acepto que exista pluralidad, pero ¿qué entiendes tú por pluralidad? Aclaremos términos. Si aclaramos términos, nos vamos a entender. La cosa sí es bien clara. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Lo dice Cristo Jesús y lo dice claramente. Pero Jesús dijo claramente, y todo lo que voy a leer lo dijo claramente. Es decir, no existe ningún tipo de ambigüedad. No puede existir ningún tipo de engaño, no puede existir nada que sea erróneo. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo con claridad, lo dijo claramente. ¿Qué más dijo claramente nuestro Señor Jesucristo? Yo he venido al mundo como luz. ¡Qué hermoso! Como luz. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no anda en tinieblas. Todo es evangelio. Todo es evangelio. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Todo el que crea en ¿quién? En la Pachamama, en Buda, en Krishna, en Lao Tse, en Confucio, ¿en quién? Para todo aquel que crea en mí, no ande en tinieblas. Pues el mundo hoy anda en tinieblas y nadie sabe para dónde va, porque todo el mundo está muy confundido, porque no han querido ver a Cristo Jesús. Han querido ver el esfuerzo humano, la concertación humana, el pacto humano, el discurso humano, pero no han querido ver a Cristo Jesús, que habla de pecado, que habla de condenación, que habla de cruz, que habla de sangre, que habla de redención. No quieren escuchar. Entonces por eso el mundo anda perdido, buscando cosas raras, buscando entonces aquí a la Pachamama, buscando el yoga, buscando aquí el Reiki, buscando aquí el Feng Shui, buscando aquí las cartas, buscando aquí el gurú, buscando aquí mi maestro oriental que me enseñe la posición del loto, que es la maravillosa, y Cristo Jesús, el otro más, y Cristo Jesús también, tráigalo acá. No, así no es. Yo he venido al mundo como luz, no como una luz más, no, como luz, para que todo el que crea en mí, en Cristo Jesús, no permanezca en tinieblas. Entonces, hermano, si usted anda en tinieblas, entonces sabe para dónde irse. ¿Para dónde? Para donde Cristo Jesús, hermano, que es la luz del mundo. Si usted quiere andar perdido, pues siga perdido, pues no se aterre. Y después diga, ay, qué mundo, qué crueldad. Todas nuestras insensateces, todos nuestros pecados, ¿es por qué? Porque alguna vez le dimos la espalda a Cristo Jesús, que es la luz del mundo. Si usted está sufriendo consecuencias del pecado, es porque usted lo quiso, y tal vez yo lo quise, y le dimos la espalda a la luz, y preferimos caminar en tinieblas. Ahí hay el problema. Pero parecito, no diga así, es que es muy duro ese lenguaje. Sí, pero es que Jesucristo habló claramente, y yo estoy repitiendo claramente. Sigue diciendo el texto, si alguno escucha mis palabras, si alguno, oiga, mire nuestro Jesucristo, si alguno. No dice, si escucha mi palabra, no, si alguno. Es que escuchar la palabra del Señor no es que yo escucho acá, pero esta la desecho. No, escucho que somos perdonados, sí, esa sí la escucho, pero que creer en el infierno, no, esa no la escucho, esa no la escucho mucho, no la escucho mucho, no. Que vamos a ser salvados, esa sí la escucho, ¿no? Pero que cada uno será juzgado por sus obras, esa no la escucho mucho, no. Si alguno escucha mis palabras
Si alguno, es que el problema es que si alguno, es que el problema es que nosotros muchas veces no escuchamos la palabra del Señor que es en total, integral, íntegra, sino lo que nos conviene. Entonces por eso dice así, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo. ¿Se acuerda de la mujer adúltera? Yo tampoco te condeno, pero lo vuelves a pecar, porque la palabra te está condenando. El adulterio es pecado. Yo no te condeno, pero la misma palabra te está condenando. ¿Qué dice la palabra? El adulterio es pecado. ¿Han escuchado que se dijo, no adulteres o no seas adúltero? La palabra es la que juzga, el Señor no condena. Por eso dice así, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Sí ve? Para salvarlo, para eso viene nuestro Señor. A ver, entonces vamos a ver cómo es que salva el Señor. Sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra ya tiene quien lo juzgue. ¿Quién? La misma palabra. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. ¿Qué? ¿Lo qué? A ver, lo condenará el último día. Y eso lo dijo, pero Jesús dijo claramente. ¿Qué dijo claramente? La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. ¿Y qué dice más arribita? El que me rechaza y no recibe mi palabra ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Pero Jesucristo no viene para condenar al mundo, sino para salvarlo, dice. Pero sí dice también que esa palabra, si no es escuchada, esa palabra lo condenará el último día. Pero hoy nos hablan de eso, hoy nos explican esto. No, nos hablan, Jesús es nuestro Salvador y Redentor. Jesús es amor y misericordia. Jesús se apiada del pecador. Jesús es amoroso. Jesús es tierno y delicado. Acércate a Jesús. Pida, tenemos un Cristo de poder, un Cristo de victoria. Amén, aleluya. No es por ahí. El que me rechaza y no recibe mi palabra ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. ¿Lo qué? Condenará. ¿Pero qué dice arriba? Arriba dice algo hermoso. Dice lo siguiente, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El Señor viene para salvarnos, no para condenarnos, para salvarnos. Pero el que rechace esa palabra y que ha hablado nuestro Señor, el que rechace esa palabra que ha hablado nuestro Señor, pues, ¿qué pasa? Lo condenará a esa misma palabra. Termina el texto diciendo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre al enviarme me ha mandado a decir lo que debo decir y cómo lo debo decir. ¿A qué? A decir. Me ha mandado, vuelvo a leer con calma, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre al enviarme me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Me ha mandado lo que debo decir y cómo. Debo y cómo. Debo decirlo y cómo lo debo decir. ¿Y cómo lo debe decir? Así como lo está diciendo, sin ambigüedades y claramente. Claramente. Entonces el evangelio hay que predicarlo claramente. Sin ambigüedades, sin retoques, sin maquillajes, sin engaños, sin subterfugios, sin make-up. Claramente. Escucha la palabra del Señor, la cumples, el Señor te va a salvar. Pero si tú no la cumples, esa misma palabra, o no cumplirla, es la que te va a condenar el último día. ¿Claro o no claro? Más claro no canta un gallo. El resto es puro engaño. Por eso la palabra del Señor es bien clarita cuando dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Todo lo que sale de allí proviene del maligno.
Entonces, mucho cuidado con las predicaciones, hermano. Vuelvo a insistir. Aquí no se trata de que el padre Raúl sea excelente predicador y el de más allá sea horrible predicador. No se trata de quién es mejor o peor predicador. Aquí no se trata de eso. Se trata de la verdad. ¿Quién está diciendo la verdad? Dialogando con el padre Raúl Sánchez.